A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. 8 de la mañana con 2 minutos y fíjense que el número de escolares expulsados en 2022 supera los registros de años previos a la pandemia. Es que la crisis socioemocional de niños, niñas y adolescentes en los colegios se hace cada vez más preocupante. Lo analizamos a esta hora con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arrati. Alejandra, bienvenida a Cuatro Cabezas, ¿cómo estás? Hola Ignacio, buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Todavía podemos decir feliz año, yo creo, ¿no? Todavía, sí, lo conversábamos con la Carla ayer y el protocolo indica que hasta el día 6 de enero incluso fantástico. Se permiten los abrazos, hasta los más apretados son parte del protocolo. Después del día 7 ya es mal visto, ¿ah? Perfecto, estoy dentro del protocolo entonces. Muy feliz año, Ignacio, para ti y para todas las personas que nos están escuchando a esta hora en la mañana. Para ti también, Alejandra. Bueno, para quienes no ha sido un buen año, me refiero al 2022, es para muchísimos estudiantes que... Mira, esto lo conversaba justamente en otra entrevista con el divulgador científico Gabriel León. Él me comentaba que él hace muchas charlas en colegio y me decía que le había impactado enormemente el deterioro emocional, socioemocional de los estudiantes, la lectura que él hacía de sus charlas prepandemia y pospandemia. Y lo que le parecía más preocupante es que sentía que los colegios se habían preocupado únicamente de volver a las materias, de recuperar el estudio y un nulo interés o nula preocupación por la salud mental de los estudiantes. Estamos viendo ya los efectos de aquello. ¿Cómo lo leen ustedes en Educación 2020? Sí, mira, nosotros compartimos que efectivamente hay un desafío mayúsculo, yo diría, en el contexto. Mira, yo creo que es un poco injusto decir que esto es solo en el contexto de la pandemia. La pandemia de alguna manera exacerbó algunos elementos que venían de antes, pero por cierto, en el contexto de la pandemia esto se vio aumentado, ¿no? La escuela como institución, ¿no? Los colegios, incluso desde más, bueno, los jardines infantiles tienen un enfoque mucho más en la línea hacia el juego, hacia algo como un poco más lúdico, ¿no? Y por lo tanto abordan más el tema del significado, pero las escuelas, los liceos, los colegios, hace mucho tiempo que vienen con una crisis, te diría yo, bien fuerte respecto a cómo vincular la experiencia formativa, lo que se está aprendiendo, con dos grandes elementos. Primero, con una visión de la persona en su globalidad, ¿no? Y por lo tanto considerando mucho más todo lo socioemocional, los temas de salud mental, los temas que tienen que ver con lo que a los chicos, a las chicas les hace sentido, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, yo creo que todos, tanto en lo personal como en el espacio un poco más público, esta pregunta de ¿para qué sirve lo que estamos aprendiendo? Un poco como desconectado de la realidad, ¿no? Entonces, por un lado, claro, esta mirada como poco integral de la persona, voy a ponerlo en una imagen, ¿no? Pero como que a veces creemos que las personas somos solo un ser pensante y perdemos de vista en la experiencia formativa todo el elemento más sintiente, no más de las emociones. Eso por un lado, y por otro lado la escuela ha tenido como institución nuevamente una cierta dificultad para abrirse a la innovación, para pensar las cosas un poco distintas. Seguimos en una escuela, hay un dicho que siempre decimos en educación, ¿no? Que es que si una persona de hace 100 años viniera a la actualidad, todo le parecería nuevo, salvo cuando entrara a una sala de clase y ahí diría, esto sí me parece conocido, esto es bien parecido a lo que yo tenía hace 100 años en las salas de clases, ¿no? Entonces eso hace que la experiencia formativa muchas veces sea como poco relevante, sea sentida como algo completamente descontextualizado y que no tiene relevancia, como no tiene como pertinencia o impacto en las necesidades formativas que los mismos niños y niñas ven, ¿no? ¿Ese es el desafío para este 2023 en el aula, Alejandra? Sí, yo creo que ese es un desafío muy importante. Nosotros hemos puesto como titular a este desafío como el desafío de reconstruir vínculos desde el primer ámbito que yo te decía, como desde la integralidad de la persona, entonces vínculos desde lo socioemocional. El conectarnos entendiendo que quienes aprendemos somos personas integrales, ¿no? Y que hay que considerarlo, no puede ser que la escuela muchas veces invisibilice eso. Y vínculos también con el aprendizaje, ¿no? Como entender que para que las personas sigamos aprendiendo a lo largo de la vida, y esa es una necesidad que yo creo que hay
yo creo que en esto sí que en muchos elementos de educación tenemos debate y tenemos miradas distintas, pero yo creo que la necesidad de que las personas sigamos aprendiendo a lo largo de la vida es algo en lo cual no va a haber mucha diferencia, porque en el fondo sabemos que el mundo está cambiando muy rápidamente, el conocimiento se regenera en periodos muy, muy cortos. Necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Y la escuela muchas veces lamentablemente no está formando para eso. Muchas veces vemos esa lógica de doy la prueba y paso al tema siguiente y no hubo una mayor reflexión respecto como a los sentidos de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, es un importante consejo para los profesores, para los apoderados, para los establecimientos en línea general para este 2023. Conversamos con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. Alejandra, siempre se dice que cuando un alumno es expulsado de un colegio es que todo fracasó, ¿no? No se trata solamente de la responsabilidad que tenga ese niño en su comportamiento o sus padres o apoderados, adultos responsables. Tiene que ver que toda la estructura no fue capaz de motivarlo, de contenerlo, de instruirlo, en fin. Te lo planteo porque según información que tiene que ver con justamente expulsiones escolares de establecimientos que reciben dineros del Estado que maneja la Superintendencia de Educación, 115 fueron registradas en 2018, 115 expulsiones, 117 en 2019, no hubo ninguna en 2020, plena pandemia, 6 en 2021, alumnos que no iban a los colegios, llegando a 146 en 2022. El número podría ampliarse toda vez que la actualización de los datos es de fines de septiembre del año pasado y los últimos meses del año que aún no han sido procesados. ¿Cómo lees ese guarismo, ¿no? Estas cifras mucho más altas de alumnos que simplemente fueron expulsados de sus colegios? Sí. Mira, lamentablemente no son datos que parezcan que sorprendentes en términos de que efectivamente hemos visto a lo largo, o vimos, hablando en pasado, ¿no? Del 2022, vimos durante todo el año señales de este desafío que estaba enfrentando la escuela. Tú lo comentaste al principio, Ignacio, que es que muchas veces habíamos puesto el énfasis muchas veces habíamos puesto el énfasis solamente como en esta necesidad de recuperar aprendizaje, cerrar las brechas, abordar el desafío de aprendizaje que queda, que efectivamente es un desafío urgente. Sabemos, aquí hay un derecho a la educación que está siendo vulnerado, ¿no? Es clave, pero eso no lo podemos hacer como invisibilizando todo lo otro que estábamos conversando antes, ¿no? Toda esta reconstrucción de vínculos, por un lado con ver a la persona de un modo integral y por otro lado con que sean protagonistas de su propio aprendizaje. Y el sistema, de alguna manera, lo que nosotros vemos es que subestimó el desafío que esto iba a implicar después de 2 años de pandemia. Y esta señal de esto, como tú decías cuando introducías este tema, ¿no? Cuando un niño, una niña, un joven, ¿no? Una joven es expulsado del sistema, es el sistema el que ha fallado. Es el sistema el que ha fallado piensa que las escuelas son espacios de formación. Y cuando la escuela tiene que decir, no puedo formar a este niño, a esta niña, y lo saco del establecimiento educacional, de alguna manera está renunciando a su sentido más profundo. Y ahí, claro, han habido como de alguna manera dificultades más bien en adaptar al sistema para poder dar cuenta de estas necesidades. Ojo que en esta entrevista hemos estado conversando y bueno, es el foco, ¿no? de los desafíos que tiene el sistema y las necesidades que tenemos, ¿no? Pero también quiero decir, porque me parece que es justo verlo y reconocerlo, hay muchas escuelas a lo largo del país que están haciendo esfuerzos preciosos en esta línea, ¿no? Esfuerzos muy potentes, esfuerzos muy como conscientes de lo socioemocional, de la necesidad de vincularse de otra manera, de la necesidad de tener relaciones un poco más horizontales donde los niños y niñas puedan elegir. Y yo creo que también tenemos que ir visibilizando eso de modo tal que de ir como escalando estas experiencias, ¿no? ¿Hay elementos del sistema que hay que abordar? Sí, hay elementos del sistema que hay que abordar. Nosotros en Chile tenemos un sistema que tiene mucho énfasis en el control y como en el castigo, como en esta lógica de que si yo controlo y castigo, van a pasar cosas buenas para evitar el castigo. Y la verdad es que en educación, bueno, en muchos ámbitos, pero estamos hablando, en el fondo, mi tópico es la educación en este momento, ¿no?
está claro que lo que uno tiene que hacer más es acompañar el desarrollo de capacidades, apoyar para el desarrollo de capacidades versus que amenazar con que si no haces esto te voy a castigar. Eso ha mostrado que no es un buen camino para la mejora educativa. Entonces, bueno, hay que pensar estructuralmente, pero también yo creo que hay que ver, que hay que visibilizar también experiencias positivas que están habiendo en muchos establecimientos en el país. Nosotros en particular en Educación 2020 terminamos el 2022 trabajando con 161 escuelas, 40 son entre Honduras y Nicaragua. Tenemos un proyecto bien bonito allá, pero tenemos 121 en Chile y vemos experiencias preciosas de, no sé, se me vienen a la cabeza como chicos y chicas que hicieron huertos, ponte tú, medicinales, trabajando con proyectos, y ellos súper comprometidos a una escuela en la región de Los Ríos, que ellos mismos refaccionaron los computadores de una escuela cercana, un liceo técnico profesional, ¿no? Entonces, creo que también hay que mirar un poco a experiencias positivas que están ocurriendo, de modo tal de poder, aprender de eso y escalarlo, ¿no? Alejandra, el sistema de admisión escolar, la verdad, mucha gente no entiende cómo funciona este sistema de selección. Hemos visto en la prensa larguísimas filas, bien impactantes, ¿no? Padres que esperan por una matrícula. ¿Qué nos puedes decir respecto de este SAE, el sistema de admisión escolar, y cómo se está llevando a cabo en estos primeros días de 2023? Sí, ojo que ahora en estos primeros días de 2023, en el fondo lo que estamos viendo es como es la última etapa de un proceso que viene desde agosto más o menos, ¿no? El ansiado cupo. Exactamente. Yo creo que este tema tiene que ver, la gente puede pensar que estamos solamente viéndolo porque está en la contingencia, ¿no? Pero este tema tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, porque en el fondo lo que pasa en Chile es que tenemos algunos pocos establecimientos que tienen mucha demanda, ¿no? Y tenemos pocos cupos para esa demanda. Entonces la gran pregunta, y es la pregunta que busca abordar el SAE, es ¿quiénes eligen para tener esos cupos? ¿Cómo se elige ese cupo, ese ansiado cupo que decías tú? Y lo que hace el SAE son, yo te diría, dos cosas fundamentales. Lo primero que hace es que le da el poder de elegir a las familias, ya no a los establecimientos. Es decir, si un establecimiento tiene cupo, si es que tiene cupo, y la familia, y en el fondo tiene menos demanda que los cupos que tiene, pongamos que tiene 10 cupos y tiene 8 familias que quieren entrar ahí, el establecimiento no le puede decir a esas 8 familias, no, sabe que usted busque otro colegio porque en realidad este colegio no es para usted, su hijo no le ha ido suficientemente bien. No. Si hay cupos, el establecimiento tiene que aceptar a esos niños, niñas, ¿no? Y luego pasamos a lo más complejo, ¿no? Que es cuando no hay cupo. Claro. Tenemos los mismos 10 cupos, pero en vez de 8 familias que teníamos en el primer ejemplo, tenemos 20 familias. Y ahí la gran pregunta... 80. O 80, exacto. Como pasa muchos de los casos que estamos viendo ahora son esos, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema es que busca una forma lo más equitativa posible para distribuir esos 10 cupos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero privilegia familias que los hijos que están postulando tengan hermanos en ese establecimiento, tengan un papá o una mamá que trabaja en ese establecimiento, hayan estado en ese establecimiento, por ejemplo, y se hayan ido a vivir a otra ciudad y ahora vengan de vuelta a ese establecimiento, ¿no? Hay una serie de criterios entonces que el sistema considera. Y luego hay un algoritmo matemático que en el fondo maximiza las probabilidades para que las personas queden en la opción más alta posible. Uno cuando postula al sistema, postula a distinta cantidad de establecimientos. De hecho, esa es una recomendación importante, ¿no? Bueno, lo primero es postular a los establecimientos que realmente te parecen atractivos, te gustan, ¿no? Pero además es postular no solo a uno, porque si uno postula a uno tiene menos probabilidades. Lo que estamos viendo ahora, en la primera etapa de postulación, el 92% de las familias postulantes tuvieron un cupo, ¿ya? Encontraron un cupo y se pudieron en el fondo matricular. De ese es un 7,6% que no tuvo cupo, la mitad ya le fue asignado y tomó un cupo en la asignación complementaria. Y ahora lo que estamos es en la etapa como ya se inscribieron las matrículas, pero hay un grupo de familias que, puede que haya estado de viaje, por ejemplo, o no de viaje, sino que viviendo en otro lugar y no postuló en el periodo en que
fue la postulación. Claro, estamos en una zona de rezagados, por decirlo de alguna forma. Exactamente, tal cual. Entonces, en esta zona, en esta etapa final, que en el fondo es entre el 3 y el 10 de enero, cuando los colegios dicen, bueno, de la matrícula que yo tenía, porque yo tenía estos días que estábamos ocupando en el ejemplo, aceptaron a 10 también, pero resulta que de esos 10 hubo 2 que no se inscribieron, bueno, se me liberaron 2 cupos. Entonces, ahí se produce un espacio para inscribir en esos 2 cupos. Y ahí es donde se están produciendo estas colas y estos sistemas. Nosotros creemos ciertamente que es fundamental que esta última etapa de rezagados o como de ajuste en las matrículas, en el fondo se ordene o se trate de hacer de un modo que evite los riesgos de tener que estar como, bueno, haciendo fila. Muchas veces cuando uno hace este tipo de situaciones a estas alturas se producen distorsiones, pues, se producen riesgos también. Hemos visto que han habido temas de seguridad. También aquí un poquito es el tema como de la pelea por llegar primero en la fila, etcétera, ¿no? Exacto, se producen ciertas psicosis. Exacto, entonces es importante, bueno, el sistema avanzado, nosotros creemos, y bueno, y hay sistemas de monitoreo, sé que han habido estudios en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, que han ido identificando algunos elementos que es importante como mejorar, ¿no? Este es un cambio bien, bien profundo, al cual, por cierto, es importante irlo monitoreando, ir haciendo los ajustes. Por ejemplo, se ha visto que algunas familias, cuando tienen que postular, como que se autoseleccionan de no postular a algunos colegios que les parecen atractivos, pero que te dicen, no, yo probablemente no voy a quedar en ese, entonces mejor no postulo. Como una autocensura. Cuando en realidad, exacto, como una autorrepresión, ¿me entiendes? Bueno, y eso es bien duro, porque habla también de procesos de desesperanza, ¿no? De familias que probablemente muchas veces han tenido esa sensación de que no pueden en el fondo acceder a aquello que quisieran para sus hijos. Y la verdad es que este sistema no tiene esa selección previa. El sistema es súper aleatorio, en el fondo. Aleatorio es probabilístico, porque no es aleatorio en términos de azar, sino que lo que hace es una combinación matemática para que la mayor cantidad de personas queden en el nivel más alto de sus preferencias, en el fondo. Perfecto, nos queda clarísimo. Ahí están algunas explicaciones para el sistema de admisión escolar, el SAE, con peras y manzanas. Nos ha explicado la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arrati. Alejandra, muchas gracias por esta conversación con Cuatro Cabezas. Muchas gracias, Ignacio, y buen día para todos y todas. Buen día para